Hola amigos y bienvenidos. En este momento hay un éxodo de migrantes en Perú con destino hacia el Ecuador. Este éxodo se da por las duras reformas a las leyes de Perú y también de Chile que no permiten el ingreso de migrantes y ahora se están dirigiendo hacia Ecuador, lo que va a provocar más caos en nuestro país. Y no creo que esta mayoría se quede solamente en Ecuador, sino que también pasarán para Colombia. Así que tengan en cuenta que de momento desde Huaquillas para arriba la cosa se va a poner color de hormiga. Y bueno, esto solo fue el inicio de este video porque les quiero hablar que en las redes sociales le han dado con todo a la fiscal Diana Salazar. Y es que amigos, últimamente tiene que responder por tantísimas cosas. La impericia, los indiferentes casos de corrupción que parece que se han quedado en el olvido. Pero es importante conocer cómo llegó la fiscal Diana Salazar a ser la fiscal general del Estado. Javier Ega Zavala, quien en su momento fue una de las personas que dio votación tiempo atrás, sacó los chanchullos de cómo Diana Salazar llegó en el Trujillato a ser la dura de la fiscalía. Escuchemos. En ese concurso de méritos, de oposición y de audiencia oral, la fiscal fue obteniendo los puntos que debía obtener. Y llega primera, ella llega primera del concurso. Y el reglamento dice a quién se designa fiscal, al que llegue primero del concurso. La pregunta del millón es ¿por qué llega primero? ¿A qué me refiero? En méritos no estaba primera. En oposición, en el examen escrito que se hizo, tampoco llegó primera. Ella llega primera por las calificaciones de la audiencia oral. Entonces la pregunta del millón, otra pregunta del millón que hay que hacer es ¿quién y cómo calificaron como calificaron a la fiscal para que llegue primera al concurso? Mi calificación fue 24 sobre 30, pero ella tuvo 4/30. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué llega primera? Porque se la calificó para que llegue primera. Y llegando primera, obviamente, había que designar la fiscal. El expresidente Rafael Correa ha sido quien esta semana la ha criticado, pero diciéndole sus verdades, como las siguientes. Pese a deplorable exposición en forma y fondo, le dieron máxima nota en oralidad. En examen escrito sacó la peor nota, 10 sobre 20. Plagió su tesis y artículo. Impericia. El libro que presentó en el concurso no llega ni a brochure. Tan bajo hemos caído para ni siquiera investigar, se pregunta el expresidente Correa. Pero escuchemos parte de cómo fue la exposición de Diana Salazar, del por qué en una prueba escrita sacó 10/20 y en todas las otras se puede decir que rompió récord de excelencia. Eso solamente podía pasar en el Trujillato. Y con las palabras del doctor Zavala, se confirma que hubo chanchullo en este caso. Escuchemos cómo fue el examen de Diana Salazar. El tema que me ha corresponde a casos de alta relevancia social. Implica, primero, que tengan alta connotación, que se requiere decisión para tomar algunas decisiones, tener la decisión de tomar las decisiones. ¿Cuáles son las normas jurídicas que tratan esta medida, doctora? Constitucionalmente y de conformidad con los convenios internacionales, la prisión preventiva tiene que ser aplicada de manera excepcional. Lo que sucede, doctor Mendoza, es que tradicionalmente los fiscales tienen temor y miedo de solicitar prisiones preventivas. Entonces, debe ser aplicada en todos los casos. Y uno de ellos es efectivamente este derecho al acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas del país. He pedido este proceso a este organismo internacional como una denuncia también a una violación de mis derechos en relación a el proceso del examen oral, en razón de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de una manera no conforme, no técnica, no profesional, me procede a calificar con una nota de 18,90, cosa que yo
No me merezco el examen oral. El examen oral. Mi nota es para mayor puntuación. En el mismo sentido, mi carpeta de 44.1. A ninguno de los intervinientes nos han recalificado ninguna de nuestras intervenciones. Por ende, si es pertinente para una mejor transparencia para el país, para la comunidad internacional y para todos los ecuatorianos. ¿Solo a la OEA recurrió usted? He acudido también al organismo de las Naciones Unidas en el mismo sentido, que se sumen y formen parte de este proceso de selección de la elección de la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado, teniendo en cuenta que la investigación de los delitos no es solo en el Ecuador, sino ya hoy hay delincuencia organizada. Y es muy importante donde entra a formar parte este organismo internacional. También me sumé también solicitando esta misma petición a los señores de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque todos confiamos en ya tener una transparencia, tener una... ¿Usted encuentra que no es transparente el Consejo de Participación Ciudadana? En lo que respecta hacia mi postulación, no es transparente. No se me está dando el valor que yo me merezco en la carpeta y peormente en el examen oral o prueba oral. ¿Y está a tiempo de que estas organizaciones puedan intervenir en este proceso? Claro, estamos todavía a tiempo. Aún no se ha culminado el proceso de selección de esta autoridad. ¿Pero es pertinente el plazo que queda para que puedan trabajar ellos? Es pertinente porque pueden venir y sumarse y revisar todo el proceso. Y miren, el Ecuador les va a agradecer, ustedes le van a agradecer. Nosotros como ciudadanos vamos a agradecer todo esto. Ya hemos vivido durante todo este periodo de tiempo, ya más de 10 años, lo que está ocurriendo con las elecciones. Pero si nosotros actualmente nos preguntamos cuáles son los casos de corrupción más emblemáticos que tiene que investigar la doctora Diana Salazar, y doctora hasta el momento, hasta que se demuestre lo contrario, porque si descubren que realmente existe la impericia, que ya muchos están diciendo que sí la hay, solo que la tapiñaron con impericia, imagínense tener o haber tenido una fiscal sin título académico en ese puesto. Todos esos casos se vendrían abajo. Pero no me quiero adelantar a eso. Y ahora veamos cuáles son los casos emblemáticos que no se están investigando a continuación. ¿Desde cuándo fiscalizar es interferir en la justicia? Es lo democrático, pero vemos que a la democracia le tienen miedo. Y ahora entendemos por qué. Porque escondieron la investigación León de Troya, la relación del gobierno con el narcotráfico. Porque cubren al gran padrino, Danilo Carrera, cuñado de Lazo, quien puede salir del país cuando quiere y jamás ha sido allanado pese a las abundantes pruebas en su contra. Porque nunca investigaron el asesinato de su socio, Rubén Cherres. Porque el asesinato a Fernando Villavicencio aún está impune. Porque los narcogenerales siguen campantes. Porque la gran repartidora de los hospitales es cubierta por la misma fiscalía. Porque la sobrina de la gran repartidora ni siquiera es investigada por la corrupción en Petroecuador. Porque los asesores ad honorem de Lazo que se repartían cargos jamás han sido investigados, porque la venta de ministerios sigue en silencio, porque la mafia albanesa no ha sido topada, porque los Pandora Papers siguen ocultos en la fiscalía, porque taparon por años INA Papers, la escandalosa corrupción del expresidente Lenín Moreno. ¿Y qué decir del influjo psíquico de los cuadernos Hello Kitty? Entonces esto es sencillo. Si una autoridad no cumple con sus funciones, la Constitución señala al camino, juicio político. Pero ¿qué tan corruptos serán, que le tienen pavor a la Constitución? Nadie está por encima de la ley. El doctor Augusto Tandazo también dio su opinión sobre este tema. Más bien, le hizo una lista de los casos que no ha buscado o no ha reaccionado. Dice Augusto Tandazo, sobre esto, ¿qué dicen los periodistas de los medios de comunicación tradicionales? Nada, porque miran solo lo que les ordena ver sus patronos. El caso León de Troya se basa en el informe de la Policía Nacional y es el mismo que el caso Encuentro, cuya denominación le dio la Fiscalía. Estos casos recogen varias infracciones penales que son gravísimas. 1. El relacionamiento con la mafia albanesa dedicada al narcotráfico. 2. El cometimiento de delitos contra la administración pública y de tráfico de influencias por cuanto se gestionaron la entrega de cargos públicos, así como determinar el relacionamiento de Rubén Cherres con cada una de las alrededor de 30 personas que se encuentran señaladas en el informe de la Policía Nacional. 3.
3. La desarticulación de la Unidad de Investigación contra el Tráfico Ilícito para Consumo Interno, DNIA, de la Policía Nacional, para que no se continúe con la investigación del caso León de Troya. 4. La presión ejercida contra uno de los investigadores del caso León de Troya para que involucre a ciertos generales en el caso, a lo cual el agente se negó. 5. La disposición dada a 2 generales de la Policía Nacional para que informen a la Embajada de los Estados Unidos de la existencia de varios generales vinculados al narcotráfico. 6. El hecho de haber cesado a 4 generales de la Policía Nacional para facilitar el ascenso de 4 coroneles, entre ellos el esposo de la comandante general de la Policía Nacional, Tania Varela. 7. La solicitud del fiscal Balda Zambrano en el sentido de archivar la investigación del caso para con ello tapar todos los delitos cometidos. La decisión del juez de garantías penales demanda de archivar la investigación previa número 130801821050-133. 9. El presidente Lasso el 7 de julio del 2021 conoció del caso León de Troya y no lo denunció como le obligaba el artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal. Con estos antecedentes, ¿cómo es que se pretende reducir el caso León de Troya a la presunta existencia de un esquema de corrupción sistemática en contra de la administración pública, que incluiría varias instituciones del Estado, Ban Ecuador, aduanas, CNEL, entre otras? Como lo señala la Fiscalía General del Estado en su comunicado del 30 de octubre de este año. Se quiere ignorar el cometimiento de otros numerosos delitos, entre ellos el más grave, el relacionamiento con la mafia albanesa de narcotráfico. Voy a leer el punto 2, la última parte. Dice aquí: Rubén Cherres, con cada una de las alrededor de 30 personas que se encuentran señaladas en el informe de la Policía Nacional. Muy bien, Luque Lecaro dice que él va a cantar, pero la culpa se la va a echar a Cherres porque dice que él gestionó estos cargos públicos, y como se conoce ya públicamente, la Fiscalía solamente quiere poner el caso en eso, en corrupción por poner ministros, nada más. Entonces ya sacamos aquí como conclusión que la culpa no va a ser de Correa, sino de Cherres y posiblemente también del señor Monge. Pero recordemos que el que firma para poner ministros es Guillermo Lasso Mendoza. Se puede tener conexión con el influjo psíquico irradiante, pero obviamente eso no va a poner otra vez la fiscal Diana Salazar. Amigos, hasta aquí este video. ¿Qué opina usted de la fiscal Diana Salazar? ¿Debe ser destituida, sí o no? Escriba su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos en un siguiente video.